Dios te bendiga. Te saluda tu pastor, el hermano Abraham Valdés. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Quiero en este día agradecer a todos los hermanos que son muy generosos. Gracias por sus contribuciones. También quiero en este día felicitar a nuestros amigos que se unen para este día escuchar la palabra de Dios. Y gracias a todas las familias de Alfa y Omega y a todos los que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo. Dios te bendiga en este día. Así que busca tu Biblia, busca un lápiz para hacer tus propios apuntes para que en este día tú puedas aprender de la palabra de Dios. Muy bien, en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, Jesús sana a un hombre paralítico allá en Bethesda. Después que Jesús sana a este hombre, le crea un poquito de dificultades, ya que este hombre fue sanado en un día sábado. Más adelante le preguntan al hombre quién fue el que lo sanó. Y él mencionó que fue Jesús, y eso hizo que los fariseos o los maestros de la ley vinieran a tratar de preguntarle a Jesús. Trataron de educar a Jesús y decirle por qué hacía lo que hacía. Jesús les dijo a ellos que él hacía porque el Padre lo mandaba, que las obras que habían visto eran de obras que Dios hacía. Jesús les dijo a ellos que Juan el Bautista había hablado de él, que vino antes que él, tantas cosas, pero aún así no le creían a Jesús. Por eso es que Jesús menciona este versículo en la Biblia, que está en San Juan, capítulo 5, verso 39, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero hablar sobre el tema: no creas a todo lo que te digan. Escudriña la palabra tú mismo. Escudriña. Cuando hablamos de escudriñar, estamos hablando de examinar con atención. Cuando hablamos de escudriñar, estamos hablando de averiguar aún los pequeños detalles de la Escritura. Así que yo te pregunto, ¿alguna vez has leído la Biblia? Toda la Biblia. ¿Por qué no? Debiéramos leerla. Todos nosotros deberíamos de conocer las Escrituras. ¿Por qué? Porque o eres parte del problema o eres parte de la solución. El que conoce las Escrituras es parte de la solución, y el que no conoce las Escrituras es parte del problema. Bien, escudriñar las Escrituras, la verdad sobre Dios, me ayuda a conocerlo mejor. El por qué escudriñamos las Escrituras es porque nos ayudan a conocerlo mejor. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 5. Dice: escucha atentamente la sabiduría, pon tu mente en la comprensión, clama por la sabiduría y suplica por el entendimiento. Búscalo como a plata y búscalo como a tesoro escondido. Entonces entenderás el respeto por el Señor y descubrirás que conoces a Dios. Mira qué lindo. Un escritor, J. Packer, dijo una vez: es una crueldad con nosotros mismos si tratamos de vivir en este mundo sin conocer a Dios, a quien el mundo le pertenece a Él. Él lo dirige. El mundo se convierte en un lugar extraño, en un lugar loco o en un lugar doloroso para aquellos que no conocen a Dios. Cuando tú conoces a Dios, conocerás lo que pasa en el mundo. Ahora bien, vivir en este mundo sin conocer a Dios es como tratar de conducir un automóvil con las ventanas oscurecidas. No importa qué tan fuerte pises el acelerador o en qué dirección conduzcas, seguirás tropezando con cosas y nunca llegarás a ningún lado específico. Si vas a conocer a Dios, tienes que saber la verdad sobre Él. No puedes desarrollar una relación con Dios basado en tus propias conjeturas o tus propios deseos, tus propias imaginaciones de cómo es Él. En realidad, las relaciones se basan en la verdad. No puedes conocer a alguien si has creído alguna mentira sobre él. Por eso es muy importante que escudriñes por ti mismo. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué el conocimiento de la Escritura es una base esencial para tu vida?
Escucha lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6, versos 1 y 2. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios cada día, verlo más y más y más. Todos nosotros construimos nuestra vida sobre una base que guiará las decisiones que tomaremos y la dirección que tomaremos en la vida. Pero el único fundamento que es suficientemente fuerte, confiable, para construir es el conocimiento de Dios. Así como tú conoces primeramente el abecedario antes de poder leer, es importante que conozca la verdad sobre Dios, Dios, antes de poder vivir correctamente. Cuando conocemos a Dios, podemos vivir correctamente en este mundo. La vieja frase, casi olvidada, que dice, la ignorancia es felicidad. En realidad no es verdad. La ignorancia puede ponernos en muy grande riesgo y la ignorancia de la verdad de Dios es increíblemente peligrosa. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad, nuestra alegría está en juego, nuestras familias están en riesgo, nuestro lugar en la eternidad corre un riesgo enorme de perderse. Ahora, ¿por qué escudriñamos las Escrituras? Porque la palabra de Dios alimenta mi alma. Observemos cómo lo hace. Al señalar estas cosas, los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, constantemente alimentado con las palabras de la fe y de la sana doctrina que has estado siguiendo, le dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6. ¿Alguna vez tú has seguido alguna de estas dietas líquidas donde todo lo que tomas es líquido? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En solo unos días estarías dispuesto a vender hasta tu propio hijo por una zanahoria. Cualquier cosa sería una contradicción. Tendrás hambre de comida sólida. Esa es una señal de que tienes deseos de madurez. Tú necesitas comida sólida para sostenerte. Y la palabra de Dios es un alimento sólido para nuestra alma. Así que deja ya de estar solamente tomando lechita, solamente tomando agua azucarada. La palabra de Dios es verdadero alimento. Este alimento de nuestras almas no es automático. Tenemos que elegir comer este alimento sólido. Tenemos que analizar algunas de las verdades en la Biblia para poder entenderlas. Fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 5, versos 12, 14. Dice, se nos advierte muy claramente que si no decidimos profundizar en la palabra de Dios, seguiremos siendo cristianos superficiales. Y los cristianos superficiales son creyentes que siempre parecen tener tantas necesidades propias que nunca pueden satisfacer las necesidades de los demás. Por lo tanto, profundiza, mi hermano, profundice, mi hermana. Necesitamos alimentos sólidos, no solamente para seguir creciendo en la fe, sino también para mantener la vida espiritual que ya tenemos. Si dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, no pienses que tendrás estabilidad. Sin la palabra de Dios, tu vida espiritual se irá debilitando y debilitando y debilitando. Ahora, ¿por qué es importante conocer la verdad de la palabra de Dios? Porque me enseña cómo servir a los demás. Si tú lees en 1 Timoteo capítulo 4, verso 6, dice, Timoteo,
Si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un siervo digno de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Observe el orden que encontramos en este pasaje de Timoteo. Primero te alimentas, luego dice, sirves a los demás, compartiendo con ellos lo que has aprendido. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustaría animar a otros? Sí, eso es importante. Mira lo que dice la Biblia en Tito capítulo 1, verso 9. Debes tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se te enseñó. Entonces podrás animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen a que están equivocados. Una de las claves para un verdadero estímulo es conocer la verdad de Dios. Sin la verdad de Dios, tu alimento son solo palabras, y eso es un alimento bastante débil. Supongamos que un amigo aparece en tu puerta una noche lleno de desánimo por una situación difícil que tuvo tal vez en el trabajo, o tal vez un amigo que no tiene trabajo. ¿Cómo vas a proporcionarle consuelo y ánimo a esta persona? ¿Será que tú lo vas a invitar a ver un video de Rocky? ¿O le vas a hacer una banana split? ¿O le vas a dar unas palmaditas en la espalda y le vas a decir, amigo, everything is gonna be okay? Todo va a estar bien. A lo que probablemente tu amigo diría, ¿cómo tú sabes que todo va a estar bien? Y esa pregunta señala la diferencia entre nuestro decir que las cosas estarán bien y lo que Dios promete. ¿Abandonará eso? ¿Es un estímulo en el que su amigo puede confiar? ¿Podrá confiar en las palabras que tú le dijiste? Es necesario dar estímulo, dar ánimo a las personas, sobre todo cuando conocemos la palabra de Dios, que nos da la habilidad para poder hacerlo. Ahora, ¿por qué es importante conocer la verdad? Porque nos protege contra el error. Yo te digo en este día, no te dejes engañar, porque muchos engañadores se levantarán en estos días. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice su palabra, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, dice la Biblia en Colosenses capítulo 2 del verso 6 al 8. Entonces, conocer las Escrituras evita de que nosotros seamos engañados, que seamos guiados por una senda diferente. Bien, una vez que te arraigas en la palabra de Dios, será difícil que alguien te rechace con una falsa doctrina. Será difícil que alguien te extravíe. Por eso es importante que conozcas la palabra de Dios. Tomemos, por ejemplo, para conducir un automóvil, no tienes que saber nada sobre el motor de combustión interno. Simplemente aprietas el acelerador y el auto arranca. Del mismo modo, no tienes que saber todas las verdades de la Biblia para convertirte en un cristiano. Todo lo que tienes que saber y creer es que Jesús te ama, que murió por tus pecados y que resucitó para darte vida nueva. Pero volvamos al auto. Digamos que conduces por la calle y el auto comienza a emitir un sonido horrible.
Crees que el sonido proviene del motor, pero tal vez como no lo conoces no estás muy seguro. Al detectar a un taller de reparación de automóviles, te detienes y le preguntas a un mecánico, oiga, mi vehículo está haciendo un ruido horrible. ¿Podría ayudarme y decirme qué tiene? El mecánico te dice, lo único que necesita es llenar el tanque de agua. Eso lo arreglará todo. Obviamente, en este punto, incluso un poco de conocimiento sobre los automóviles sería de gran ayuda para usted. En realidad no era un poco de agua en el tanque que necesitaba, sino un poco de gasolina. La gente va a decirte lo que ellos piensan, lo que ellos creen o quieren jugar contigo. Entonces, la mejor manera como tú puedes protegerte contra los errores de cualquier tipo es conocer la verdad. Es examinar con atención y averiguar aún hasta los pequeños detalles. A los agentes de la oficina de grabado e impresión de los Estados Unidos, donde graban el dinero, se les enseñan a conocer el dinero. Ellos saben cuándo un billete es verdadero y cuándo un billete es falsificado. ¿Sabes cómo lo hacen? Pasan 8 horas al día mirando un billete, conociendo cada detalle. Y una vez que examinan el billete, se dan cuenta que es falso o que es real. Simplemente con mirarlo. ¿Por qué? Porque ya lo han estudiado, ya saben cada detalle del video. Y ellos pasan 8 horas examinando diariamente qué es lo que contiene cada billete. Entonces, es bien importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Bien, ¿por qué? En Proverbios 23:7 dice, las creencias también determinan el comportamiento y también los pensamientos que también resultan en acciones. Bien, si estuvieras tú sentado frente a mí en este momento y te dijera que he pegado un billete de $100 debajo de tu silla, estoy seguro que casi con certeza revisarías la parte de abajo de tu silla. Al menos, si me creyeras, lo haría. Pero permítame estirarte un poco más esta ilustración. Vivimos en un mundo que nos dice, aquí es donde se encuentran los billetes de $100. Así que pasamos nuestras vidas, toda nuestra vida, luchando por encontrar satisfacción, luchando por encontrar esos trabajos, tratando de encontrar ese billete de a 100. Lo sorprendente es que a menudo seguimos volviendo al fondo de la silla una y otra vez. Uno pensaría que lo haríamos aprendido la primera vez, pero nuestras creencias siguen determinadas por nuestras acciones. Entonces, la palabra de Dios cambia nuestra forma de pensar. Fíjate bien, no puedes cambiar tu forma de actuar sin cambiar la forma en que tú crees. La verdad de Dios cambia la forma en que nosotros actuamos. Cambiará la forma en que nosotros actuamos, cambiará la forma en que eres padre, cambiará la forma en que tú trabajas, cambiará la forma en cómo tú manejas tu negocio, cambiará tu forma de pensar, cambiará tu futuro, cambiará la forma de cómo tú verás el pasado. La palabra de Dios, cuando tú te expones a ella, la palabra de Dios te va a cambiar. Quiero decirte, la palabra de Dios cambió mi vida y va a cambiar tu vida. No la cambia para mal, la cambia para bien. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Fíjate lo que se encuentra al escudriñar. Y ellas, dijo Jesús, dan testimonio de mí. Bien, ¿por qué se me ordena estudiar la verdad? Jesús dijo, escudriñad. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Oh, cuánto recuerdo este versículo que se me enseñó años atrás cuando estuve en el seminario. Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que conoce, que traza la palabra de verdad. Conocer la palabra de verdad te permite usar mejor la verdad. Segunda Timoteo dice, no es solo para pastores, todo mundo tiene que aprender a manejar con precisión la palabra de Dios. La Biblia no nos dice que todos debamos ser maestros. Ese es un don específico para algunas personas, pero la Biblia nos dice que todos somos responsables de saber la verdadera verdad por nosotros mismos. No debemos confiar en lo que otros nos dicen. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. Ahora, ¿por qué se me ordena vivir en la verdad? Dice, he sido enviado para traer fe a aquellos que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir vidas piadosas. Dice la Biblia en Tito 1:1. Note lo importante que es conocer la palabra de Dios, debido que de esa manera nosotros tenemos el conocimiento, la capacidad para poder enseñar, guiar, dirigir, discipular a otros, dar consejos, brindar ánimo, darle valor. Tantas cosas que suceden como resultado de conocer la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué debo conocer la palabra de Dios? Porque me ayuda a cómo defender la fe, defender la palabra de Dios. Dice que nosotros tenemos que responder a todos aquellos que nos pregunten acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Dice la Biblia en 1 Pedro 3:15. La Biblia exige que cada uno de nosotros esté listo y que sea capaz de defender la verdad de la palabra de Dios. La Biblia incluso nos dice qué actitud debemos de tener al defender la palabra de Dios. Mucha gente que no conoce la verdad de la palabra de Dios, dicen ellos, entre comillas, que defienden la verdad, en mayúscula fuerte, pero con una actitud dominante, a veces incluso con una actitud de enojo. La Biblia nos dice que seamos reverentes hacia Dios y que seamos amables con los demás al defender la verdad. Descubriremos que las personas que confían en la verdad, que han construido una buena base, pueden defender la verdad con gentileza y con una reverencia silenciosa. Son los que no están seguros quienes tienen que gritar, y algunos hasta gritan fuerte porque están inseguros y no conocen la palabra de Dios. En realidad hay dos hechos importantes en Tito 1:1. Primero, para vivir la verdad tienes que saber la verdad. Segundo, para conocer la verdad, primero debes aprender la verdad. No esperarías tú tocar una trompeta sin saber tocarla. Tendrás que aprender primero. Es lo mismo con la verdad de Dios. Usted y yo no podemos cumplir el mandato de Dios de vivir la verdad a menos que no nos tomemos el tiempo para aprender la verdad. Si no damos nuestros corazones para aprender la verdad, nos convertiremos en esta mujer que fue entrevistada acerca de su fe, que reveló una actitud egocéntrica con la que muchos luchan. Ella dijo, creo en Dios. Ella dijo, yo soy una mujer que creo en Dios, pero no recuerdo la última vez que asistí a una iglesia. ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de fe es esta? Conocer la verdad te enseña a obedecer y andar en la verdad. Por lo tanto, esa llamada fe que muchos tienen no va a llevarte muy lejos. No sé a qué dirección podría llevarte. Algunos
piensan que tal vez por tener algunos instintos espirituales. No. Es importante que tú saques el tiempo. Escucha bien, todos nosotros, todos, tenemos 168 horas a la semana. 168 horas, todos. ¿Qué haces con ese tiempo? ¿Qué haces con tantas horas que Dios te permite tener vida? Es posible que las inviertas, es posible que malgastes el tiempo. ¿Qué haces con el tiempo? Saca tiempo para escuchar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios. Te invito. En esta pandemia llevamos alrededor de casi llegamos a 80 días de estar en casa. Algunos se utilizó la pandemia para dormir, a otros le sacaron el provecho. Fue un buen tiempo para haber leído toda la Biblia, conocido más a Dios, acercarte más a Dios. Yo te recomiendo, mi hermano y amigo, que nunca has leído una Biblia. Si tú nunca has leído una Biblia, compra una Biblia y comienza a leerla. Comienza a leerla. Y que Dios ilumine tu vida, que su Espíritu Santo te ayude para que tú puedas entenderla y conocerla. Quiero en este día orar, hacer una oración para que Dios nos ilumine, para que Dios nos indique y que nosotros, cada uno de nosotros, podamos amar la palabra de Dios. Podamos hacer la palabra de Dios. No seamos oidores, seamos hacedores de la palabra de Dios. Hagamos esta oración. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, que es alimento, que es una guía para nuestra alma. Tu palabra que me protege, tu palabra que me enseña, tu palabra que me muestra quién realmente tú eres. Tu palabra que me señala a Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias por tu palabra. Permítenos cada día amarla más, cada día poder entenderla más, poder discernirla, poder serla parte de nuestra vida y no solamente hacerla nuestra, sino también poderla compartir con miles y millones de personas alrededor del mundo que nunca han oído de la palabra de Dios, ni siquiera del nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti, Padre, gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que en este día, gracias por estar en sintonía con nosotros y nos veremos muy pronto. Que Dios te bendiga. Dios te guarde.